El motivo de este documental es consolidar a nivel general las preguntas que a lo largo de este semestre nos hemos propuesto responder respecto a la psicología, pero para esto primero debemos devolvernos siglos atrás, comenzando con el astrónomo, físico y matemático italiano Galileo Galilei. Él desempeñó un papel fundamental en el movimiento intelectual que transformó la imagen medieval del universo y sentó las bases de la concepción de la naturaleza propia de la ciencia moderna. Sus teorías provocaron la condena de la Iglesia católica y rebatieron las nociones heredadas del aristotelismo y de la escolástica cristiana. Puede considerarse a Galileo como el introductor del método experimental en la investigación científica y fundador de la astronomía moderna. Su importancia está precisamente en haber creado una mentalidad científica nueva, cuyas bases son aún las nuestras. Por estos motivos puede considerarse como el fundador de la ciencia moderna, basada en la observación de los hechos, realización de experimentos y la formulación de teorías exploratorias. Con él cambia la manera de ver el mundo. Todo el universo, incluyendo al hombre, funciona de manera mecánica, y toda explicación científica debe estar dada en números. Todo tiene que ser medible. A la ciencia moderna podemos dividirla en dos grandes grupos, las ciencias formales y las ciencias fácticas. Las ciencias formales buscan demostrar y probar. Un ejemplo son la lógica y las matemáticas. Son aquellas que estudian a entes ideales que únicamente existen en la mente de las personas. Las fácticas buscan verificar hipótesis, estudian los hechos y fenómenos que conocemos a través de las experiencias y lo observable. Tienen como características fundamentales, que se basan y trascienden a los hechos, son verificables, metódicas y útiles, además de ser explicativas, sistemáticas, claras, precisas y generales. De las ciencias formales salen las ciencias naturales y las ciencias sociales, y con esta la psicología. El primer laboratorio de psicología fue fundado en Alemania por el fisiólogo Wilhelm Wundt en 1879. Fue implementado para que se realizaran experimentos partiendo desde una psicología científica y experimental. Su objetivo era estudiar la experiencia consciente, experiencias, percepción, conciencia, pensamientos, emociones y muchas clases de estados de ánimo. Los primeros experimentos que desarrolló Wundt eran más enfocados a la fisiología que cualquier otra cosa, pero en el otoño de 1879 Wundt comenzó a realizar experimentos psicológicos. Fue ahí donde los historiadores marcan el inicio de la psicología. Desde 1873, Wundt comenzó a trabajar en una obra llamada Fundamentos de la Psicología Fisiológica, la cual era estrechamente apegada al positivismo que se veía en esta época. Él estableció la psicología como disciplina, pero tuvo monopolio sobre ella muy poco y los nuevos psicólogos fundaron nuevos movimientos por todo el mundo. Es más, Wundt tuvo un efecto sorprendentemente pequeño en la siguiente generación de psicólogos, mientras que ésta estuvo muy influenciada por el positivismo y se creían que los procesos mentales superiores tienen que observarse directamente si la psicología quiere llegar a ser ciencia. El positivismo surge como una corriente filosófica en Francia a inicios del siglo XIX. Su principal exponente fue Auguste Comte. Este positivismo busca seguir el método de las matemáticas, posee un único método científico y da explicación en forma de leyes. No busca la respuesta al porqué, sino el cómo de las cosas, y existe una objetividad. Se observan las cosas desde afuera, sin modificar el objeto. No hay relación entre el sujeto y el objeto. Entonces se busca crear una psicología completamente positivista, y aparece el conductismo en 1913 con John Watson, que planteaba que para que la psicología llegue a ser una ciencia, tiene que abandonar el estudio de la conciencia, ya que la conducta puede estudiarse sin referirse a la conciencia. Entonces estaba basada en la experimentación y el estudio objetivo del comportamiento. De esta teoría se plantean dos variables, el condicionamiento clásico y el operante. El clásico describe una relación donde un buen estímulo me genera una respuesta deseada, mientras que el operante solo busca la consolidación de la respuesta. El conductismo fue aceptado con gran interés por un cierto número de psicólogos y otros científicos, pero de igual forma fue completamente criticado por otros, al igual que el positivismo. Y surgen movimientos como el racionalismo crítico, que sigue la línea del positivismo pero tiene dos importantes distinciones. Se usa el método de la deducción en vez de la inducción, donde de enunciados particulares llegamos a generales, y la falsificación, ya que no podemos comprobar todos los posibles casos en una hipótesis científica. La hermenéutica surge a mediados del siglo XX, es completamente antipositivista. Rechaza las matemáticas como pauta reguladora de toda explicación científica y hace una distinción entre explicar y comprender. Busca comprender las acciones humanas y se sitúa en las interpretaciones, donde no existen hechos puros.
Comprender es hallar el significado de las cosas, y para lograrlo se necesita una relación entre el sujeto y el objeto. La hermenéutica representa una de las posiciones filosóficas de mayor extensión y se usa en las ciencias sociales. La psicología es multiparadigmática. Es una sola ciencia con diferentes enfoques teóricos y diferentes campos de aplicación, entre los cuales encontramos gran variedad. Entre los enfoques, los más importantes está la cognitiva, la dinámica y el humanismo. La cognitiva tiene como principal exponente a Beck y nació en 1950. Trata el estudio científico de la mente humana y el modo en cómo las personas perciben, aprenden, recuerdan y piensan sobre la información. Existen gran variedad de paradigmas, pero el predominante es el procesamiento de la información. La dinámica es la psicología de la motivación. No solo estudia los aspectos estructurales del comportamiento, sino también sus dimensiones funcionales, evolutivas e interrelacionales. Nace del psicoanálisis y se le atribuye el uso por primera vez a Robert Woodworth en Estados Unidos, porque en 1918 publica un libro titulado como Psicología Dinámica. Esta no es una escuela claramente definida, pero incluye varias como la psicología dinámica de Woodworth, la psicología órmica o intencional, incluso el conductismo intencionalista. El objeto de interés de la dinámica no es la patología, es el ser humano portador de esta. En las décadas de los 50 y 60 aparece en los Estados Unidos la psicología humanista como tercera gran fuerza después del psicoanálisis y del conductismo. Es una de las ramas más modernas de la psicología y prioriza la salud integral, la calidad de vida y los atributos positivos inherentes al ser humano. Un gran representante de la psicología humanista es Abraham Maslow, que comienza a resaltar la importancia de la experiencia vital propia de cada persona por encima de un único método aplicable a todos por igual. De esta forma, el concepto de subjetividad comienza a cobrar un significado propio y vinculante. ¿Pero qué es la psicología? Estas son las respuestas más comunes que encontramos cuando le preguntamos a una persona qué es lo que piensa que es la psicología. Pero además, no hay un consenso en la definición propia de la psicología. Hay diversos autores alrededor del mundo que nos dan su definición. Rubinstein dice que la psicología debe estudiar la conciencia y esta es sinónimo de fenómenos psíquicos. Hujam dice que el objeto es el mundo moral, pero no da la definición de este. Miller dice que se estudia la vida mental, pero tampoco da la definición de esta. Bleger dice que se estudia la conducta. En general, en la psicología podemos encontrar tres tipos de definiciones. Las definiciones tautológicas, que significan que son redundantes. Otros tienen una definición no clara y definida que es la psicología, pero la gran mayoría coinciden que el objeto de estudio es la conciencia y la conducta. Además, también le preguntamos a 3 psicólogos sobre su definición de la psicología. Según Nadia Semenova Morato, la psicología busca dar respuesta al sufrimiento humano y a la comprensión de los modos de vida de éste en su contexto. Según la doctora Olga Leonor Hernández, estudia el comportamiento humano y los factores emocionales, sociales, culturales y cognitivos que se asocian a este. Y según Santiago Herrera Díaz, se busca conocer el cómo, el porqué del comportamiento, sentimientos y pensamientos de un ser. Estas, además, son las ideas que tienen las personas del común sobre lo que hace un psicólogo. Después de revisar todos estos temas, podemos concluir que la psicología es una ciencia y es una profesión, es una sola psicología con diferentes enfoques teóricos y se dedica a la investigación, comprensión, experimentación y explicación del ser humano en todas sus dimensiones.